Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, tema 13, gozoso y en oración en el Señor. Gozoso y en oración en el Señor, texto base, Filipenses capítulo 4, del 4 al 7. Cristo nos llama al gozo y a la vida de oración. Él lo hace posible. Cristo nos llama al gozo y a la vida de oración. Él lo hace posible. Parafraseamos el texto como es nuestra costumbre. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. Filipenses 4, del 4 al 7. Miremos un comentario de esta introducción. Otra vez el tema del gozo sobresale en esta carta cuando el apóstol dice a los santos: regocijaos siempre, y agrega en el Señor, repitiendo la frase otra vez: estad firmes en el Señor. Versículo 1. Que se pongan de acuerdo en el Señor, segunda vez, ahora. Regocijaos en el Señor. La vida cristiana es una relación con Dios por medio del Señor Jesús, que nos lleva a orar correctamente, disfrutando de su presencia, intercediendo y pidiendo conforme a su voluntad en el ambiente de su presencia, haciéndolo todo posible por medio de su gracia. El tema aquí que resalta es el gozo, y el gozo en la firmeza del Señor. Y ese gozo debe llevar al regocijo en el Señor, porque la vida cristiana es una relación con Dios por medio del Señor Jesús, que nos lleva a orar correctamente, disfrutando de su presencia, intercediendo y pidiendo conforme a su voluntad en el ambiente de su presencia, haciéndolo todo posible por medio de su gracia. Ese orar correctamente, diría yo, que es el orar sabiamente. El desarrollo va a ir en dos direcciones. En el versículo 4 y 5, el gozo supremo solo es en Cristo Jesús. El gozo supremo solo es en Cristo Jesús. Pablo desde la prisión le pide a la iglesia que se regocije, porque Cristo estaba con él y así vivía toda circunstancia de la vida abundante. O sea que el regocijo, que es un elemento del fruto del Espíritu y que es parte de la relación que uno tiene con Dios, es parte de la verticalidad, tiene que estar presente en la vida de la iglesia independientemente de las circunstancias en que uno esté viviendo su vida abundante. Pablo estaba en la prisión y él desde la prisión le pide a los santos y fieles en Cristo Jesús que se regocijen, porque él se regocija aún en medio de las circunstancias desfavorables en las cuales él vivía, la prisión, porque para el apóstol era un privilegio padecer por Cristo. Por eso es que Filipenses, o sea, la carta a los Filipenses se le llama la carta del gozo, porque sencillamente hay que gozarse en Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias de vida que uno esté viviendo. Esté en paz
o esté en circunstancias adversas, esté en la plenitud, o esté en la abundancia, o esté en la escasez, o esté con todas las fuerzas de la salud, o esté en enfermedad, independientemente de la circunstancia que yo viva en la vida cristiana, tengo que regocijarme. Esa es la parte fundamental, esa es la parte más importante de estos dos versículos. El gozo supremo solo es en Cristo. Tenemos que ser amables, o sea, razonables, amplios y caritativos con los que no pertenecen al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Y no solo con los creyentes, y no solo con los santos, sin buscar revancha contra los que nos tratan injustamente, ni siendo exigentes en nuestros derechos. La cercanía al Señor produce esta calidad espiritual en todo tiempo, como también lo cercano de su venida. O sea, en primer lugar, el gozo debe estar presente en el Hijo de Dios, pero también en segundo lugar, la amabilidad. La amabilidad en la dirección, el gozo en la dirección vertical, la amabilidad en la dirección horizontal. En otras palabras, nos sigue dando el mismo mensaje el apóstol. Vivamos para Cristo, para Dios, en la verticalidad, y en la horizontalidad vivamos para los demás, no pagando mal por mal, sino más bien el mal se paga con bien. Esa es la ecuación en el reino de los cielos, no buscando revancha. La venganza es de Dios, no nuestra. La segunda parte de esta escritura nos dice: oremos sabiamente, versículos 6 y 7 del capítulo 4 de los Filipenses. No es un simple orar, sino orar sabiamente. ¿Qué es orar sabiamente? Empieza con adoración. Es lo que significa la palabra oración. Adoración. Adorar a Dios significa resaltar su grandeza, reconocer, aún en medio de las limitaciones de nuestro lenguaje, lo excelentísimo que es Dios en todos sus atributos, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su eternidad, en su bondad, en su favor, en todo lo que Dios practica, porque Dios es misericordioso y su misericordia es para siempre. Eso es lo que quiere decir, es que Dios siempre hará el bien por la eternidad. Eso nos va a llevar a que nosotros adoremos a Dios, y así debemos de empezar toda oración. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adorar. Esto es amar la presencia del Señor, amar la presencia de Dios, amar estar en la presencia de Dios. Y esto es algo fundamental también en cuanto a la oración y a la disposición, que uno esté convencido que cuando ora está en la presencia verdadera de Dios. No está en un templo humano, sino ha entrado al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo donde ministra Cristo, donde Cristo es el gran sumo sacerdote. Y postrado ante Él, en adoración, para que escudriñe el corazón, porque a Dios no lo podemos sorprender. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Dios escudriña nuestros corazones y Él sabe con qué actitud nos acercamos a Él. Entonces, ¿cómo debemos orar sabiamente? ¿Y cómo debemos orar sabiamente? En primer lugar, adorando, o sea, resaltando la excelencia de Dios. En segundo lugar, debemos amar estar en esa presencia, porque Dios, por medio de Jesús,
es nuestro gran sumo sacerdote y nos ministra, y postrados ante Él en adoración, Dios escudriñará nuestros corazones, porque nadie, absolutamente nadie, lo sorprende a Dios en oración. Luego vendrá la súplica de un corazón humillado, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce sus limitaciones, un corazón sencillamente que le dice a Dios: Señor, vivo para ti y vivo para los demás. Señor, haz tu voluntad y no la mía. La misma actitud que tuvo ese publicano en la parábola que redacta el Señor Jesucristo. No tener la actitud del fariseo orgullosa, sino más bien tener la actitud humillada que tuvo el publicano. La verdadera oración viene del corazón, no de los labios. Qué gozo es estar en paz al presentarle toda petición. Finalmente habrá acción de gracias por su misericordia. Efesios, en el capítulo número 5, versículo 20, es una carta que nosotros hemos estudiado ya, pero sería bueno leer Efesios capítulo 5, versículo 20. ¿No? Y vamos a ver si es que me ayuda un poco la visión. Dice: de siempre, gracias a Dios en todo. Y Pablo, no veo bien, pero voy a usar mi lámpara. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 15 al 17, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miremos algunas aplicaciones en esta lección. Iglesia, regocíjate como una disciplina constante, que es, digamos, el tema predominante de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo está encarcelado, pero se regocija porque esa debe ser nuestra actitud delante de Dios en el nivel vertical. Sea cual fuere mi circunstancia de vida que esté viviendo como santo y fiel o como santa y fiel, si es mujer, me voy a regocijar en el Señor como una disciplina constante. Aquí las circunstancias no tienen nada que ver, esté en abundancia o esté en escasez, esté con buena salud o esté en enfermedad, esté con trabajo o esté sin trabajo, pero lo que me está demandando la carta, en especial estos versículos, es que me regocije en el Señor como una disciplina constante. En segundo lugar, iglesia, comprende que Jesús es el que trae la paz a los que en Él confían. Iglesia, comprende que Jesús es el que trae la paz a los que en Él confían. Por lo tanto, confiemos en Jesús y Él nos traerá paz. El bien más grande que le puede suceder al ser humano es tener gozo, paz y evidentemente el amor de Dios.
Y si nosotros tenemos gozo, paz y el amor de Dios, estaremos en correcta relación con Dios, porque esos tres elementos son los elementos del fruto del Espíritu que tiene que ver con mi relación vertical con Dios. Entonces, esta parte tiene que ver con mi relación con Dios. Y por eso es que vamos a concluir en esta parte diciendo, lea la iglesia, porque ser iglesia es ser santo y ser fiel. Y si es una mujer, es ser santa y ser fiel en Jesús el Cristo, en Jesús el ungido. Santo y fiel, santa y fiel en Jesús el ungido. ¿Qué llegamos como primera conclusión? Regocíjate en todo lo que vivas. Regocíjate en todo lo que vivas. Que las circunstancias no marquen tu gozo, porque el gozo es un elemento del fruto del Espíritu y no tiene nada que ver con lo que uno va a experimentar en su cuerpo, sino tiene mucho que ver en lo que estamos experimentando en nuestra relación con Dios por medio del Espíritu, dado que el Espíritu es la garantía que somos y le pertenecemos a Dios. Entonces, santo y fiel en Jesús el Cristo, santo y fiel en Jesús el ungido, regocíjate en todo lo que vivas, que las circunstancias no marquen tu conducta en tu relación con Dios. Sea cual fueren las circunstancias de vida que yo esté viviendo, tengo que regocijarme en el Señor. Y también eso me va a llevar a experimentar la paz de Dios. Si yo me regocijo en todo lo que vivo, sea favorable o desfavorable, me goce o sencillamente esté experimentando sufrimiento, me gozaré, porque es un honor ser vituperiado por Cristo. Decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y orad, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es un privilegio ser vituperiado, es un privilegio ser sencillamente padecer por Cristo. Entonces, cuando uno se regocija en las circunstancias que está viviendo, independientemente de lo que viva, va a experimentar la paz con Dios. ¿Por qué? Porque me estoy gozando en el Señor. Entonces, voy a tener como resultado paz con Dios. Y esa paz me va a llevar a orar en el Espíritu. Y al orar en el Espíritu lo haré conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Mantengámonos en el plan de Dios vertical. Y si no lo estamos experimentando, entonces estamos a tiempo de corregirnos. Que la gracia de Dios, su amor, su misericordia, esté siempre con cada uno de nosotros. Sigamos deleitándonos en este tiempo de estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Amén.